Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la Plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro programa País Justo, que hacemos con nuestro distinguido amigo, colega Benito Baranda, todas las semanas, ya que le damos las gracias por los escasísimos tiempos que siempre tiene y que nos tiene un gran invitado para que lo presentes tú mismo, Benito, por favor. Gusto saludarte y muchas gracias por estar acá, a ambos. Bueno, muchas gracias, Percival, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Hoy día tenemos el agrado de contar con nosotros con Marcelo Sánchez, a quien conozco hace muchos años. Él ha trabajado en distintos lugares, pero en los últimos años ha dedicado parte importante de su vida a trabajar en la Fundación San Carlos del Maipo. Así que sobre eso vamos a hablar. Y lo primero, Marcelo, darte la bienvenida. Y nos gustaría, como este es un programa que se ve especialmente en el norte de Chile, que tú nos puedas contar un poco de tu trayectoria laboral, de por qué estás involucrado en lo que estás involucrado, qué es lo que te moviliza. Y bueno, tus aprendizajes, tu profesión, que hagas un relato un poco a la gente de lo que ha sido tu vida laboral y después nos vamos metiendo más en el tema de la fundación. Ok, Benito. Muchas gracias, Percival, por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto compartir con ustedes y más aún compartir con un ideario tan especial y tan bonito como es tener un Chile cada día más justo. Así que muy agradecido por la invitación. La verdad es que cuando a mí me pone medio incómodo hablar de mi vida personal, no porque sienta que he hecho cosas muy malas, pero la verdad es que he hecho hartas cosas malas, pero uno de alguna forma de las cosas malas va aprendiendo. Yo estudié ingeniería comercial en una universidad de la zona, ya en Recreo, en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde de alguna forma, habiendo gente muy linda, gente muy especial en esa época, había muy poco de esta visión social o de este encuentro en donde nosotros como ingenieros comerciales podíamos ser un aporte importante al sector filantrópico, a las necesidades sociales, a la solidaridad, etcétera. Más bien, la filantropía siempre fue vista desde una lógica de la caridad y desde una lógica más tradicional, de poder ayudar, poder generar cierto asistencialismo, etcétera. Y en esa época tuvimos la oportunidad de juntarnos 3 o 4 personas de la universidad, dentro de las cuales una de ellas es mi señora, que estudiaba Derecho en esa época. Después estudió Psicología, pero en esa época estudió Derecho. Prefiero estar casado con una psicóloga que con una abogada, en todo caso. La cuestión es que iniciamos con lo que se llamó la acción social de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estábamos hablando desde hace ya 26 años más o menos atrás, donde era muy difícil plantearse estos temas en la universidad porque no era la lógica sobre la cual se había estructurado la universidad en esa época. Y nos costó en su momento, y bueno, también involucramos al mundo pastoral, porque era la forma de poder entrar con el tema social en una sociedad que era bastante más conservadora de lo que hoy día la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad que se ha abierto bastante más que en la época en que yo estudié. Y partimos trabajando con el Patronato de los Sagrados Corazones, partimos trabajando con algunas escuelas, que en esa época era algo bien especial. Había una escuela que se llamaba Salvador Allende. Y en la Universidad Adolfo Ibáñez en esa época la persona más de izquierda era de Renovación Nacional, entonces era como bien difícil vender. Y me acuerdo que hacíamos las campañas para la Escuela de Glorias Navales, y cuando ya la gente estaba participando y todo, veía la Escuela de Salvador Allende, se le caían todas las barreras ideológicas. Y eso es muy bonito porque cuando tú empiezas a ver que personas que tradicionalmente tú no habrías pensado que iban a estar ahí compartiendo con las personas que tenían necesidades. Cuando yo tenía amigos que me decían, oye, yo te puedo dar una caja de mercadería, hijos de dueños de supermercado, y me decían, yo te puedo comprometer cajas de mercadería todos los meses o todas las semanas para los hogares. Y yo les decía, ¿sabes qué? No quiero la caja de mercadería. Quiero que tú me acompañes, quiero que vayamos el domingo, quiero que saquemos a los niños de ese hogar, quiero que tú te metas en tu jeep maravilloso y los lleves 5 niños a comerse helado por ahí en Caleta Barca y disfruten de ello y te ensucien el jeep. Y después vuelvas y vayas creando un vínculo. Y después de mucho tiempo ellos han seguido vinculados de alguna forma, no tan remota, bastante más directa en el servicio público, en las fundaciones, etcétera. Porque finalmente la apuesta que estábamos haciendo
no era suplir una necesidad de un momento, sino que teníamos la visión de que los líderes o la capacidad de liderazgo que podían tener los chicos que estaban en la universidad iba a poder transformar alguna realidad en nuestro país. Y en nuestro país y afuera, en otras partes también han estado colaborando. Y ahí partimos con la acción social de la Adolfo Ibáñez. Después pasaron años y la acción social ha ido creciendo. Hoy día es algo grande. Y por lo tanto siempre tuve esta suerte de tener una simbiosis entre el mundo empresarial o la llegada a mundos que son totalmente distintos y poder hacer un puente con el mundo social. Entonces, partí trabajando en docencia en una universidad que en esa época era una casa de 3 pisos, que era la Universidad de San Sebastián, allá en Concepción. Sí. Y partimos trabajando en formar a los nuevos ingenieros comerciales. Y después en adelante, bueno, empecé a trabajar ya más regularmente en el mundo de la empresa privada, estuve a cargo de una gerencia de estudio de una asociación gremial, pero después dije, no, hay algo que me tira nuevamente al mundo social. Y entré a trabajar en el Arzobispado, estuve secretario ejecutivo de la Vicaría Norte, donde yo puedo decir que fortalecí mi fe, conociendo la inmensa humanidad con todos los dolores que tiene la iglesia, y que al final yo me acuerdo que cada vez que teníamos que resolver un problema grave, el curita me decía, Marcelo, vamos a fortalecer la fe. Y me hacía rezar un rosario antes de salir a resolverlo. Puedo decir que probablemente mi fe pasa por varias dudas hoy día, pero que al final la terminé humanizando profundamente. Y de ahí, bueno, llegué al FOSI, estuve trabajando durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet en el FOSI metropolitano, y durante el primer gobierno del presidente Piñera estuve a cargo del Cercotec metropolitano. Y estando ahí, bueno, llego a la Fundación San Carlos de Maipo, y ya llevo 7 años, o casi, sí, 7 años en la fundación. Y en ese contexto, Marcelo, en esta Fundación San Carlos del Maipo, ¿qué te ha tocado hacer? ¿Cuál es la actividad de la fundación que estás dirigiendo? La verdad, Percival, que cuando llegué era solo yo en la fundación en ese minuto. Y la fundación era una entidad que cumplía un rol importante para muchas organizaciones sociales. Eran donantes de recursos, especialmente para situaciones de vulneración de derechos. La Fundación San Carlos de Maipo nació hace más de 20 años para poder ayudar a ir tapando los canales, las trazas de canales, recuperando los entornos degradados que habían en los bordes de canales de la Sociedad de Canal de Maipo, que tiene como 300 kilómetros en la región metropolitana. Entonces hay un trabajo inmenso. Y cuando se estaba haciendo eso, empezaron a llegar los niños en situación de calle. Porque claro, tú vas hermoseando parques, vas generando infraestructura, etcétera, y en esa época, recordemos que los niños en situación de calle todavía albergaban las laderas de los ríos. Hoy día se van al mall, van a otras partes, pero en esa época estaban muy, muy fuertemente vinculados. Y ahí el directorio toma una decisión estratégica, que es decir, acá nos podemos hacer los locos y seguir recuperando los entornos de canales, o podemos asumir esta realidad de la infancia vulnerada que está habitando en estos canales, el por qué están ahí, de dónde vienen, cuáles son las causas, etcétera. Y en ese entonces todavía no estaba visibilizado el tema de los niños en situación de calle. La Fundación empieza a generar un observatorio, a invertir recursos en dinámicas que pudieran ayudar la reparación de esas graves vulneraciones de derechos entre programas especializados que trabajaban con Sename. Pero cuando yo llegué, de alguna forma la gran pregunta era si esos recursos habían sido bien utilizados, si habían tenido impacto, y probablemente muchos de ellos sí, pero no teníamos la evidencia. Claro. Y teníamos sí la convicción de que podía haber también un espacio de vulneración de derechos a los niños que estaban institucionalizados que tenía que cuestionarnos profundamente. Y en ese año, poquito antes de que saliera el informe Heldrich, bueno, tuvimos una conversación profunda con el directorio, de decir, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos llegar antes o queremos llegar después? Y si queremos llegar después, tenemos que tener evidencia. Si queremos llegar antes también, con mayor razón. Pero hoy día eso significa que si realmente queremos hacer bien las cosas, primero hay que generar la evidencia, hay que generar el conocimiento, hay que estar en los territorios, hay que estar cerca de las personas que sufren. Y en eso, en el último tiempo, Marcelo, bueno, yo lo he conocido de cerca y me han invitado de repente, me invitaron a una de las planificaciones, que fue muy interesante lo que estaban haciendo allí. ¿Cuáles son las líneas programáticas que hoy día tienen? ¿Dónde están poniendo la mayor intencionalidad como organización? Sí. Si nosotros tuviéramos que definir hoy día lo que es la Fundación es una institución que está trabajando por la implementación de programas preventivos basados y con el más alto estándar de evidencia para el desarrollo positivo de la infancia. Esa es la definición global.
Queremos ir al corazón de la exclusión social en materia de infancia. Y para ir al corazón de la exclusión social, y tú lo sabes, Benito, las cosas no suceden en función de un solo programa, aunque tengamos la mejor evidencia del mundo para un programa específico. O sea, si queremos trabajar con la familia, podemos traer un programa. Nosotros trajimos un programa de la Universidad de Miami, que es Familia Unida, que hoy día se está replicando en varias partes, pero no basta con eso. O sea, tú tienes que hacerte cargo de otros factores de riesgo, de otros problemas que hay en el entorno, de realidades que, por ejemplo, pueden estar asociadas a la disponibilidad de áreas verdes en un territorio, o que puede estar asociada a la realidad o al trabajo con las comunidades, o que puede estar asociado a las oportunidades de los jóvenes, de los niños, etcétera. Entonces, decidimos mirarlo desde la integralidad y eso nos trajo que pudiéramos trabajar con la Universidad de Washington en el modelo Comunidades que se Cuidan, pero que abre un espacio a esta área. Nosotros estamos en el área de escuela, estamos en el área de familia, estamos en el área de entorno, estamos en el área de inserción social de las personas que han estado privadas de libertad. Y uno dice, el poroto saltó a la cazuela, es medio lejos. Pero tenemos la convicción de que cuando trabajamos en la frontera, donde las mujeres están terminando presas, donde finalmente 100 niños al año terminan en el Sename porque las mamás se fueron presas, donde necesariamente tú miras la realidad de la exclusión social. Nosotros hicimos un estudio con Paz Ciudadana en el 2015, donde casi la mitad de las personas que habían pasado por un centro de protección estaban presas, donde un cuarto había tenido un papá o una mamá presa y el 50% había tenido un adulto responsable preso. Entonces, el estar preso, el haber tenido un papá preso, es un factor de riesgo que teníamos que cambiar y teníamos que hacernos cargo. Y veíamos cómo la política pública no avanzaba tampoco en la perspectiva de género, donde miraban que la forma de reinsertarse de las mujeres era básicamente el mismo modelo del hombre. Entonces decía, no, le vamos a poner un trabajo y con el trabajo listo. No, las winchas. Nosotros también cometíamos los mismos errores, le poníamos el trabajo y a los 2 meses ya estaba afuera porque sus prioridades eran otras. Era reunificar su familia, era volver a establecer un modelo de relación con su hijo, era poder reconectarse con la realidad ciudadana, de poder sentirse autoeficaz. Y ahí creamos el RAIF, que es un modelo que te permite conectar con redes postpenitenciarias y poder ayudarlas en el proceso integral de volver a aceptarse en la sociedad. Perdón, y este modelo que han digamos, resuelto, que han desarrollado, Marcelo, en la evidencia de los resultados, ¿qué sabor te deja? ¿Qué evidencia o qué razón o qué argumento te deja para seguir manejando eso? ¿Qué falta? Yo creo que lo primero que uno, cuando mira la política pública en general, nosotros hicimos un estudio de los 10 años de la política pública con el Observatorio de Gasto Fiscal en materia de infancia. 3 de cada 4 programas en materia de infancia, y pensando solo en la evaluación de IPRES, no pensando en una evaluación de impacto, solo en la evaluación de IPRES, 3 de cada 4 programas de infancia salieron con evaluación insuficiente. Y 1 de cada 3 que fue reformulado, solamente 1 de cada 3 fueron reformulados de esos 3 de cada 4 que salieron insuficientes. Y ninguno ha sido evaluado posteriormente a eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Podemos decir que estamos haciendo un bien cuando realmente no tenemos cómo evaluar? ¿Podemos pensar que hacer algo en el Estado es bueno solo por el hecho de que lo haga el Estado sin saber si los resultados de esa intervención son adecuados? ¿No estaremos haciendo algo como, me gusta mucho la palabra que usa la gente del área social cuando habla de lo iatrogénico, de eso de creer que estás haciendo un bien y realmente estás haciendo un mal. Estás causando un daño, claro. Y eso es tremendo, porque nosotros veíamos, una vez me tocó conversar con un chiquito que me contaba de una droga nueva, y yo la conocía, yo la verdad es que me especializaba en conocer por lo menos todos los tipos de drogas. Era una droga absolutamente nueva, yo no la conocía. El chico la había conocido por alguien que había ido a dar una charla respecto a los distintos tipos de drogas que habían en el territorio. Y que estoy seguro que esa persona pensó que estaba haciendo algo maravilloso. Pero el chico, cuando le mostraron esa droga, ¿qué hizo? La buscó y empezó a consumirla. Entonces, aquí es donde la responsabilidad que nos cabe desde las políticas públicas es generar evidencia y trabajar en base a la evidencia. Y quizás, claro, por eso nosotros tomamos una apuesta de ir afuera, buscar los programas que estuvieran centrados en factores de riesgo, no en conductas problemáticas, porque siempre queremos llegar antes. O sea, si cuando tú trabajas la comunicación de los padres con los hijos y lo haces tempranamente, a los 10, 11 años, etcétera, tú en 2 años más, cuando los niños empiecen a manifestar conductas
o puedan eventualmente manifestar conductas problemáticas en consumo de alcohol, droga o conductas sexuales de riesgo, tú ya vas a haber conversado con los padres, va a haber fortalecido una relación. Y el evitar que el chico consuma alcohol, el evitar que el chico consuma tabaco, el evitar que el chico consuma droga, el evitar que tenga conductas sexuales de riesgo va a evitar la violencia, va a evitar el embarazo adolescente, va a evitar los consumos problemáticos, va a evitar la deserción escolar, va a evitar, evitando la deserción escolar, el involucramiento delictivo. Es decir, toda una cadena de conductas problemáticas que se resuelven en la medida que tú trabajas con algún factor de riesgo. Eso lo hace costo eficiente. Entonces, de alguna forma, traer esos programas que atienden los factores de riesgo, que crean factores protectores, que se anticipan a la conducta problemática, pero que además tengan evidencia. Nosotros trabajamos con programas que tienen 20, 30 años de evidencia, que han pasado por no uno ni dos, varios estudios con grupo de control. Lo hemos adaptado a la realidad chilena, hemos hecho los cambios culturales, hemos vuelto a medir y hemos visto que la evidencia funciona en el mismo sentido que la evidencia internacional. Si los chilenos no somos tan distintos de los gringos, ni que los italianos, eso es lo bonito. O sea, somos seres humanos en todas partes y nos aquejan los mismos problemas. Tenemos que traducir los manuales, tenemos que adaptar las palabras, pero en el 90% de las situaciones que hemos visto, finalmente las adaptaciones son muy mínimas y tienen resultados. Y por eso que la responsabilidad de trabajar en base a resultados, en base a garantizar, independiente que hay programas que tienen que hacerse, más allá de los resultados de la evidencia, tienen que hacerse por acompañamiento, por estar ahí, por estrategia, por tener obras de confianza, estar con la comunidad, etcétera. Pero la medición de impacto, la medición de resultados, de procesos, de lo que llaman los gringos los outcomes, que son predictores de impacto, es clave. Y para eso hemos estado trayendo estos programas, lo hemos aplicado en los territorios, lo hemos evaluado y una vez que tenemos la certeza de que tienen evidencia prometedora, hemos conversado con el Estado. Y afortunadamente nos ha ido bien, por ejemplo, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el sistema Lazo, ya estamos implementando Familias Unidas en 10 comunas. Y esperamos que el próximo año vayamos amplificando hasta llegar a las 50 comunas que pretende tener el sistema Lazo en todo Chile. Y lo mismo con otros programas. Comunidades que se cuidan, ya está en Peñalolén, lo tenemos en Los Espejos, está en Quilicura, está en San José de Maipo, y estamos trabajando y además los municipios están aportando también de su parte. Y las comunidades se van autodeterminando, si eso es lo bonito, claro, que nosotros hacemos una inversión, transferimos capacidades, pero son las comunidades las que toman las decisiones con poder local, con capacidad local, y que ellos además generan la capacidad de proveerse los recursos. ¿Por qué? Porque van a la empresa, aprenden a ir a la empresa, aprenden a ir al Estado, aprenden a ir al municipio y van trabajando para que ya la empresa del barrio, la que estaba ahí, la que regalaba cajas de mercadería o regalaba, ida al cine, que son muy bonitas y muy, muy loables, pero empieza a decir, oye, tengo una alternativa. Ya no quiero que me regales cajas de mercadería, ni tampoco quiero que me regales entrada al cine. Quiero que me regales capacitación en Triple P, quiero que me regales capacitación en Familia Unida, quiero que me regales capacitación en parentalidad, etc. Y ahí entonces te empiezas a dar cuenta que empiezas a ampliar el abanico de oferta con programas que tienen resultados y que la comunidad adhiere y quiere voluntariamente. Y es lo que te permite darle sostenibilidad a esta inversión. Ahí, Marcelo, ustedes también han innovado en la forma de ejecutar los programas con los bonos de impacto. Capaz que nos podrías contar un poquito para concluir esta parte como de los programas, porque eso es una innovación. Sí. Se está haciendo en otras partes del mundo, pero es algo interesante que lo han hecho con otras organizaciones también. Sí. La verdad es que nosotros teníamos, la convergencia de poder decir el mundo privado puede aportar a la solución de los problemas públicos. El bien común no es patrimonio del fisco, el bien común es algo que tenemos que construir todos. Y el mundo privado, aparte del mundo filantrópico, porque una cosa es que es el mundo filantrópico, pero también cualquier hijo de vecino que tiene recursos, que tiene... ¿Cómo puedo yo aportar a este mundo? Y la verdad es que le fuimos dando vuelta ya desde el año 2013, la primera vez que vino Social Finance en Chile, y tuve la oportunidad de reunirme con ellos, y les planteé la idea, y me decían, están todavía muy inmaduros, faltan actores en el sistema, falta gente que esté trabajando con programas basados en la evidencia, falta gente que sea evaluador, performance manager, etcétera, etcétera. Entonces nos propusimos como meta ir fortaleciendo la fundación para a lo menos
poder levantar un ecosistema que hiciera viable el primer contrato de impacto social. Y en esa época conversar con el Estado igual era difícil, porque estos temas son complicados. O sea, hay gente que ideológicamente dice, oye, el mundo privado en la solución de problemas públicos no me cuadra. Y sin embargo, fuimos poniendo foco en decir, oye, acá lo importante, más allá que el origen de qué nace la inversión, es que se alinean los resultados, que se logran esos resultados. Explícale un poquito a la gente, porque claro, yo lo ubico, pero para ver qué es lo que significa esto. El contrato de impacto social lo que hace es que crea un sistema donde hay inversionistas, por un lado, que están dispuestos a correr el riesgo y a financiar a una ONG o una fundación que está implementando un programa que está basado en la evidencia, que puede tener resultados, que tiene métricas, no cualquier programa. Y por el otro lado, hay un pagador final. En el mundo, en general, los 120 contratos de impacto social que existen en el mundo, en general es el Estado el que es el pagador final. Bueno, hay un par de iniciativas parecidas a las que hicimos nosotros, pero nosotros fuimos bien innovadores, porque cuando veíamos que era medio difícil entrar en el Estado, dijimos, tenemos que hacer una pedagogía con el Estado, tenemos que mostrarle que esto funciona. Y fuimos a golpear la mesa de fundaciones que podían ser un aporte en esto, que podían actuar como pagadores finales. Ya. Llegamos a donde Colunga, claro, que fueron los primeros que confiaron en nosotros. Y así se fueron sumando. La Rainvial, Viento Sur, después vino Christoph Cheese, etc. O sea, creo que se me olvida alguien, pero tenemos Colunga, la Rainvial, Viento Sur, Christoph Cheese, y me está faltando Mustaki, grandes amigos también que llegaron a través de Colunga. Entonces, y ellos hicieron el rol del Estado. Y dijeron, nosotros ahora vamos a ser los pagadores finales. Entonces, ¿qué sucede? El inversionista invierte en la fundación que ejecuta su programa. La fundación, sometida a un riguroso performance manager que va midiendo los resultados, tiene los resultados. Si tiene los resultados, los pagadores finales le pagan al inversionista, claro, y le pagan con un delta muy mínimo, porque la idea es poder avanzar en instalar el sistema. ¿Y eso qué significa? Significa que el día de mañana, cuando cambiemos, y de hecho ya estamos trabajando con el BID y estamos trabajando con el Estado para poder desarrollar los primeros contratos de impacto social, donde el pagador final ya no son las fundaciones, sino que es el Estado primero va a financiar el éxito, no va a financiar fracaso. Y segundo, lo va a hacer de manera costo eficiente, donde además vamos a tener privados que finalmente ponen su capital, ponen su riesgo y no distraen recursos del Estado que se pueden usar en miles de otras cosas, en miles de otras necesidades. Y muchas veces vamos a estar actuando donde hay brechas que el Estado no puede satisfacer, donde se requiere innovación y que la innovación muchas veces conlleva un riesgo. Y ahí, Marcelo, para concluir, oye, es interesante esto que has planteado. Entonces, las fundaciones empresariales, cuando tú las miras en esta perspectiva, ¿cómo crees tú que tienen que ir evolucionando para poder aportar a la sostenibilidad? Porque en el fondo el paso que ustedes han dado es un paso de crecimiento, de un cambio organizacional. Sí, entonces, como en el programa estamos viendo cómo poder orientarnos hacia allá para construir un mundo más justo, ¿cómo ves tú esta evolución de las fundaciones de origen familiar, empresarial o...? Lo primero que se tienen que enmarcar dentro de un concepto mucho más amplio de filantropía, que es una filantropía estratégica, una filantropía inteligente. Saber que no todo el sector filantrópico tiene un mismo rol. Hay quienes cooperan con la cobertura del Estado, hay quienes cooperan porque están en la frontera que nadie va a llegar, pero la filantropía familiar que tiene recursos, que tiene capacidades, que puede innovar, puede hacer un aporte importantísimo a la cadena de valor, puede generar innovación, puede apoyar a traer programas que tengan evidencia, a implementar metodología, a democratizar la evaluación de resultados. Hoy día evaluar resultados a veces es carísimo y por lo tanto poder fomentar la evaluación de resultados es clave. Yo creo que buscar la evidencia siempre como principio ético y social. La evidencia sobre todo, como saber de que nosotros estemos aportándole a las personas lo que realmente necesitan. Y desde esa perspectiva poder introducir capacitación, innovación, aportar en la cadena de valor y poner rigor, poner estándares de eficiencia. ¿Para qué? No por lo odioso de ser eficiente. Muchos de ellos vienen del mundo empresarial, sino porque lo eficiente permite llegar a más gente, permite que el Estado después esto lo transforme en política pública. Porque si trabajamos para 10 familias, que tiene un impacto tremendo trabajar para 10 familias, pero por Dios que es distinto cuando trabajáis para 100.000 familias y podéis mover la aguja de una realidad en un país entero. Interesantísimo.
Bueno, desgraciadamente por los tiempos, distinguido Marcelo, Benito, tenemos que terminar el programa, que es muy, muy interesante. Y se quedaron muchas preguntas por hacer, sobre todo, pero también, Marcelo, felicitarte por todo lo que estás haciendo y el aporte que estás haciendo a un país más justo. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que, perdonen la hilaria compulsiva, que uno no logra ajustarse a los 25 minutos, pero no será esta la última ocasión. Muchas gracias. Benito, despidámonos. Bueno, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando y les agradecemos también la posibilidad y la disponibilidad para conocer temas nuevos que seguramente muchas y muchos de ustedes no tenían conocimiento, como lo que hoy día nos ha contado Marcelo. Distinguidos auditores, este ha sido un aporte más de nuestro programa País Justo, que hacemos semana a semana con Benito Baranda. Por la atención dispensada, muchísimas gracias, y también, Marcelo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y es tu casa. Muchas gracias. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.